Muchísimas gracias. Sí, la verdad es que solamente decir que estoy encantado de estar aquí recibiendo este premio. Es un enorme honor, no solamente para mí, sino para la organización, que es mucho más que yo mismo. 200 empleados a tiempo completo que trabajan para la ONG Khan Academy. Tenemos miles de personas en todo el mundo que son voluntarios en este esfuerzo, así que este premio es un reconocimiento al trabajo de todos. También es apasionante porque espero que esto permita reconocer la necesidad de este tipo de esfuerzos y también permite dar visibilidad a nuestro trabajo en español, desde luego, pero en todo el mundo. Así que es un verdadero honor estar aquí y ahora responderé a sus preguntas. Cuando se les conceda el turno de palabra, indiquen, por favor, su nombre y el medio para el que trabajan. Comenzamos. Jaime. Hola, buenas tardes. Soy Jaime Martín de la agencia EFE. Con estos premios, el Premio de Investigación Científica y Técnica de este año ha recaído en 2 biólogas que se dedican a luchar contra el cambio climático. Yo querría saber si desde la educación se puede contribuir también a poner freno a ese cambio que una de las investigadas decía que estamos a punto de llegar al punto de no retorno dentro de 10 años más o menos. Sí, así lo espero. Pensando en esta situación, pues hay 2 elementos que tienen que ver con el cambio climático: el nivel político, la palanca política, digamos, y también la tecnológica. Cuando hablamos de tecnología e investigación, a mí lo que me encantaría ayudar a crear es un mundo en el que muchísima más gente pudiera participar, comprometerse en la tecnología, la ingeniería para resolver los problemas principales del mundo, especialmente el cambio climático. Y a nivel político, a mi juicio, ¿por qué? En muchos países, incluidos los Estados Unidos, donde no ha habido voluntad política para tomar medidas, bueno, pues es porque hay una falta de educación respecto del problema y la verdad es que incluso una ausencia de pensamiento crítico. La gente, si entiende la estadística, la ciencia mejor, pues se dará cuenta mucho mejor, incluso si entiende mejor la economía, la gente se dará cuenta también de cuál es el mundo hacia el que nos acercamos si no hacemos nada. Y a mí lo que me sorprende es cuando la gente tiene argumentos económicos en contra de medidas. Dicen, si invertimos en renovables, etcétera, etcétera, pues esto costará puestos de trabajo en otro sitio. Es un punto de vista en el que no se tienen en cuenta las consecuencias económicas del cambio climático, la deslocalización, el hecho de que va a haber que gastar más dinero en defensa también y cosas que preferiríamos pues no dedicarle recursos. Así que la educación, desde luego, puede hacer palanca a ambos niveles. Se puede acelerar la cantidad de innovación necesaria para resolver el problema y también, y desde luego, en las democracias, incluso en países no democráticos, cuanto más puede la población entender lo que está sucediendo, más probable será que puedan influir en los políticos. Siguiente pregunta, por favor. Sí, aquí al fondo. Hola, soy Francisco Javier García de Onda Cero Radio. El modelo que usted ha implantado con la Khan Academy está llamado a ser el futuro para la educación, es decir, para poder llegar a todos esos sitios donde probablemente no sea posible fundar o tener escuelas y que todo el mundo pueda tener ese acceso a la educación. Lo siento, el micrófono del señor Khan no está con ahora. Cuanta más gente tenga acceso a la escuela, a una buena escuela, pues yo creo que herramientas como la Khan Academy pueden ser muy útiles. Pueden ver muchos ejemplos de esto ya. Pero yo creo que lo idóneo es que herramientas, recursos como la Khan Academy que trabajan con el aula convencional, pues de hecho hay un premio Nobel de Economía que se acaba de dar a 2 investigadores del MIT que estudian el efecto en
los niños más pobres, y lo que han visto es que estos niños, pues lo que realmente les deja la zaga es que van acumulando lagunas en sus estudios, y en un modelo académico reglado, normal, no hay manera de hacer frente a esto. Y si hablamos con docentes, sobre todo los que se ocupan de niños de familias con pocos recursos, pues dirán que los niños llegan al aula ya con desventaja, es decir, que con años de retraso, y luego el profesor tiene 30 niños delante, y la verdad es que tiene que implicar todos los niños con el mismo ritmo. Y yo creo que ahí es donde puede ayudar la tecnología. La tecnología puede permitir a los niños que trabajen a su propio ritmo para colmar las lagunas que tengan, y luego el profesor se da cuenta cuál es el nivel de cada niño. Si hay niños que necesitan ayuda, pues el profesor se puede centrar en ellos. Así que el futuro de la educación sería un mundo en el que los estudiantes puedan aprender determinados conceptos a su propio ritmo. Los profesores se quedarían informados mediante la información, los datos en tiempo real, prácticamente. Un mundo en el que la educación, el aprendizaje no se detienen cuando uno llega a los 18 años o a los 22 años, sino que sigue a lo largo de toda la vida, porque en el futuro también, debido al cambio tecnológico o incluso debido al cambio climático, el mundo cambia cada vez más rápido, y todos tenemos que aprender a aprender más deprisa, y tenemos que tener recursos para aprender toda la vida. Siguiente pregunta, por favor. Sí, aquí adelante, por favor. Carmen. Buenas tardes. Carmen Casal, de Medicina Asturiana. Enhorabuena por el premio, en primer lugar. Y yo quería saber algo personal. Bueno, fue una idea genial, pero que en un primer momento fue algo muy normal. Por un lado, ¿dónde está la clave del éxito de esta idea tan genial? ¿Y qué se siente cuando algo muy normal pues llega a muchísima gente y revoluciona pues la institución educativa, ¿no? Muchas gracias por esta pregunta. Curiosamente, tiene razón. Si yo me hubiera visto ahora, pero hace 10 años, pues me hubiera alegrado muchísimo. Pero ahora, en esta posición, me pregunto lo que tenemos pendiente todavía, porque queda muchísimo por hacer de aquí a 10 años. Ahora, ¿por qué hemos logrado llegar a donde estamos ahora? Yo creo que al principio estaba bien empezar como un proyecto para mi familia. Simplemente la gente se dio cuenta que era algo auténtico, no se trataba de algo que procedía de una gran empresa o de una entidad gubernamental. A veces estas entidades pueden tener buenas intenciones, pero luego es como muy impersonal. Y en cosas como en matemáticas y ciencias, muchos estudiantes se sienten muy estresados por su aprendizaje. Y aquí pues era algo que parecía intuitivo, que había amor incluso en la enseñanza, y las matemáticas, el amor, pues la gente no lo suele asociar, pero realmente sí se pudo conectar con este tipo de sentimientos, y esto ayudó. Ayudó también el que yo tuve la suerte, al crecer, tuve la suerte de sentir muchísima pasión por el aprendizaje. Para mí era muy importante saber conectar entre varias cosas. Siempre me decepcionaba en la escuela cuando veía que las cosas se enseñaban de forma desconectada. Y cuando enseñé a mis primos, les intentaba enseñarles cómo se podía conectar la matemática con las ciencias. Parecía poco corriente, pero esto empieza a abrir el mundo, se empieza a ver el mundo de otra manera. Y yo creo que muchos se sintieron atraídos por esta idea. La otra dimensión, y eso, bueno, pues a lo mejor porque yo he leído mucha ciencia ficción, al comienzo de la Khan Academy hubiera podido ser pues un par de canales YouTube o un software, una empresa de software, pero yo siempre he soñado con una institución de mayor entidad para el mundo.
pensando que, bueno, pues podríamos tener museos, bibliotecas, universidades. Y yo he pensado, la Khan Academy quizás podrá ser en muchas generaciones una gran institución que alcance a millones, miles de millones incluso de personas en el mundo. Y está, por lo tanto, la autenticidad, el hecho de poner amor y también una visión grande, amplia. Y yo pues he visto que a mucha gente le ha traído esta visión. Claro, se puede tener una gran visión, pero si no se hace nada al respecto, pues la gente piensa que es siempre teoría, que no hay nada concreto. Y luego hay mucha gente que hace muchas cosas, pero con una visión estrecha. Yo creo que si se tiene una gran visión y si se demuestra que se puede progresar hacia esa visión, pues yo creo que la gente sí que se apunta a ese proyecto. Siguiente pregunta, por favor. Jaime. Sí, hola de nuevo. A mí me gustaría saber si ha fallado la educación o es producto de la educación el hecho de que estemos asistiendo a un avance del nacionalismo, populismo e integrismo en todo el mundo. Bueno, a mí me gusta pensar en las cosas a largo plazo. Cuando pensamos en el largo plazo, la educación, desde luego, no ha fracasado. Quizás podemos decir incluso que la educación pública en los últimos 200-300 años ha tenido mucho éxito. Si nos remontamos a 500 años atrás, en Oviedo, pues probablemente un 20% de la población habría sabido leer y, bueno, pues sería quizás un miembro del clero, pero ¿qué porcentaje de la población normal sería capaz de leer? Pues quizás un 30-40% con un sistema educativo maravilloso, pero desde luego hace 200-300 años pues ya había mucha más gente educada, que hubiera parecido una utopía 500 años atrás. Y ahora vemos la educación en masa, un 20% de la gente podía estudiar hace 500 años, ahora el 100% de la población tiene por lo menos matemáticas básicas y sabe leer. Entonces, lo que habla de tendencias de populismo, nacionalismo, yo creo que son digamos, reflexiones que van surgiendo debido a los cambios de la sociedad. El sistema educativo tradicional ha sido muy útil durante toda la revolución industrial, la era industrial, porque el modelo de mano de obra político, pues teníamos una pirámide de mano de obra, es decir, muchísima necesidad de mucha mano de obra para trabajar en fábricas, también mucha gente necesaria en el procesamiento de la información y luego muy poca gente en la era industrial, que son los periodistas, los juristas, los médicos, los ingenieros, los docentes, los investigadores, los empresarios. Lo que hemos visto a lo largo de los últimos 20 años es que la tecnología se ha acelerado y, por lo tanto, el capital tiene ahora muchísimo más poder que la mano de obra. Y dentro de 20-30 años veremos la automatización, la inteligencia artificial, la mecanización, automatización y, por lo tanto, habrá aún menos necesidad de mano de obra y, sin embargo, habrá más valor para el trabajador con conocimientos. Por lo tanto, como sociedad tenemos que decidir. ¿Vamos a dejar que toda esta actividad esté solamente en la punta de la pirámide y toda la gente abajo esté sin trabajo y, por lo tanto, una sociedad inestable, o tendremos que tener cuanta más gente posible arriba? Y yo creo que los nacionalismos, los populismos surgen porque en los últimos 20-30 años hemos visto desigualdades cada vez más y al mismo tiempo se han producido cosas como la globalización y la tecnología que se han acelerado, y a menudo es la naturaleza humana el correlacionar el globalismo con la desigualdad, y probablemente tiene mucho más que ver con la tecnología, pero nadie va a parar la tecnología y, por lo tanto,
bueno, nadie va a detener la tendencia de la tecnología. En teoría podría utilizarse para el bien de todos. Así que, bueno, yo no soy un político, un politólogo tampoco, pero yo creo que hay tendencias que van a empeorar a corto plazo, pero a medio plazo, largo plazo, es aún más importante conseguir que más gente se eduque y pueda salir de su situación. En los próximos 10, 15 años habrá, por ejemplo, coches autónomos, camiones autónomos y, por lo tanto, el conducir coches, taxis, camiones, desde luego es uno de los empleos mayores en número para hombres de 18 a 55 años, pero se verán desplazados por la tecnología y no tendrá otra opción. El nacionalismo, el populismo será mucho peor. Habrá un mundo muy inestable y por eso es tan importante que podamos, digamos, dar aún más importancia a la educación para que toda esta gente pueda participar. Y lo que puede ser un futuro positivo es si todo el mundo puede participar en él. Sí, siguiente pregunta. Aquí. Hola, soy Patricia de Televisión Española, Patricia Álvarez. Quería preguntarle, en un país como España, donde está muy vinculado el sistema educativo a la política, o sea, al gobierno en cuestión, quería preguntarle cuál es su valoración a la hora de ver que cada vez que se cambia el gobierno, cambia también el sistema educativo o las leyes que lo regulan. Sí, lo que describe usted lo vemos en muchos países, en Estados Unidos también. Y yo creo que aquí hay dos niveles, digamos. Cada vez que hay un cambio en los líderes a nivel de distrito educativo o ministerial, quieren cambiar las normas, quieren cambiar el sistema de exámenes. Es normal. Yo creo que el cambiar simplemente estándares tiene poco impacto en los estudiantes. De alguna forma, siempre es bueno tener mejores estándares, mejores evaluaciones, mejores manuales escolares y programas de enseñanza, pero el problema principal es que muchos de los niños, según van entrando en el sistema, van acumulando lagunas que son muy difíciles de colmar. Un niño con necesidades especiales pues se acaba luchando siempre en la vida. Así que lo que queremos hacer nosotros, en primer lugar, somos apolíticos. En Estados Unidos es interesante. En Estados Unidos he hablado con los demócratas, el Partido Demócrata, y también he hablado con los republicanos, los parlamentarios, y he visto con mucha satisfacción que ambos me han dicho que lo que hacen representan su partido. Los republicanos dicen que representa valores conservadores porque es la gente que se quiere mejorar a sí misma y encontrar oportunidades, y los demócratas, la izquierda en Estados Unidos, dice, bueno, pues aquí se trata de velar porque haya igualdad de oportunidades para todos. Así que mi esperanza, y yo creo que lo hemos hecho bastante bien, es que independientemente del partido en el poder, la gente pueda ver que lo nuestro es una herramienta gratuita, no comercial, con un apoyo de los profesores, apoyo para los padres, los estudiantes, de forma política, para ir progresando. No creo que esto se produzca de un día para otro, pero cuando vemos dónde podemos centrar nuestro esfuerzo y cuando vemos que en el debate político ambas partes nos acompañan, nos apoyan, porque yo creo que los políticos a veces también pueden llegar a ser un poco perjudiciales, pero yo creo que al final todo el mundo quiere hacer las cosas bien y hacer las cosas bien sobre todo para los niños. Así yo soy a lo mejor un poco crédulo e ingenuo, pero yo creo que lo que podemos hacer es tener esperanza. Buenas tardes, señor Khan. Elena Fernández Pello, de La Nueva España. Sí, yo quería saber, se habla mucho de la distinción o la separación entre tecnología y humanidades, ciencias y humanidades. ¿Cómo contempla usted eso? ¿Cree que puede avanzar la sociedad separándolas, esas dos caras del saber, del conocimiento? Sí, es interesante.
Claro, estaría muy bien, sería mejor poder integrar más, porque son temas muy relacionados. No se puede entender la historia si no se entiende al mismo tiempo la evolución de la tecnología, los puntos de inflexión de la tecnología. En los manuales de historia dicen, se ha producido esta revolución o este grupo conquistó a tal otro grupo, como si fuera de forma aleatoria, pero casi siempre está relacionado con algo del medio ambiente, de la tecnología, de la ciencia, y por lo tanto separar las cosas, estoy de acuerdo con usted, no tiene mucho sentido, y también tiene que ver con la economía. Así que es poco afortunado el separar las cosas. Lo que es aún más desafortunado, la gente piensa que, bueno, pues algunos son buenos en ciencias y matemáticas, otros en humanidades, y tienden a olvidar que todos deberíamos ser buenos en todo para poder ser productivos, para contribuir a la sociedad y ser felices. En Khan Academy intentamos que nuestros recursos sean útiles para el mundo tal y como lo conocemos hoy, es decir, niños en el instituto, en la universidad que aprenden las matemáticas por separado de las humanidades, etcétera. Pero según vamos avanzando, intentamos tener una conexión entre las cosas. En los próximos 5 o 10 años, espero que podamos catalizar maneras de imbricar más los conocimientos, porque yo creo que es muy importante. Un efecto colateral, bueno, yo entiendo mucho, enseño muchas de las materias en la Khan Academy, matemáticas, historias, y yo creo que es bueno para los estudiantes ver, bueno, pues uno no tiene que ser matemático o historiador para enseñar, sino que simplemente uno puede ser curioso y para aprender igual, y el mundo ya es mucho más interesante y todo cobra sentido. Otra pregunta otra vez, Patricia Álvarez, de Televisión Española. Le quería preguntar la diferenciación por sexos. Quiero decir, cuando en las aulas se separan o hay colegios que tienen diferenciación de chicos y de chicas, ¿usted cree que eso puede afectar o cómo puede afectar a la educación en los niños? Yo no soy experto en lo que es mejor. En algunos casos puede ser mejor separar los sexos, en otros casos tener clases mixtas. He oído argumentos a favor y en contra. Dicho esto, una de las cosas que queremos hacer, bueno, pues una madre de una niña afroamericana en Estados Unidos me dijo que lo que le encanta en la Khan Academy es que no hay sesgo en los contenidos. El contenido presupone que se puede aprender ese material. En las clases, en las aulas, a veces puede haber un sesgo en la mentalidad del profesor, que puede pensar, bueno, pues estos son los más listos, estos otros no tienen que aprender tanto, o pueden tener un sesgo para los chicos en contra de las niñas. Nunca se sabe. Todo el mundo tiene algún tipo de sesgo mental. Así que uno de los valores que queremos nosotros aportar es que tiene que haber cuanto menos sesgo mejor, y la experiencia de los estudiantes ha de ser la misma para todos. Hemos podido hacer estudios para medirlo y ver cuando algunos grupos, ya sea étnico, por sexo u otro, cuando dedican algún tiempo a una plataforma, ¿es el mismo impacto para determinados grupos o va a ser diferente? Y si es diferente, ¿cómo podemos cambiar la plataforma o hacerla a medida para que podamos atender las necesidades de todos? Y todavía es una fase muy temprana, pero es un paso positivo porque históricamente no se ha podido hacer ese tipo de investigación. Por ejemplo, la gente que escribe manuales escolares no saben qué parte del manual es atractiva, qué otra parte no lo es, que si algunas partes son buenas para chicos, otras mejores para niñas, también si tiene que ver con grupos en función de la renta o de la etnia. Y yo creo que se habla más de mezclar sexos o no, pero en muchos lugares conservadores del mundo las mujeres no tienen el mismo acceso a la educación que los hombres, y yo creo que ahí podemos ser muy útiles.
Tengo un ejemplo de una niña de Afganistán, hablé de ello el viernes, que los talibanes habían dicho en su ciudad, las niñas no pueden ir a la escuela, y ella pudo encontrar nuestros recursos y eso le permitió aprender, estudiar, y decidió que quería venir a Estados Unidos y ser física. Y ese tipo de cosas no hubiera sido posible hace 10 años. Así que eso forma parte del proyecto y espero que si hay disparidades entre géneros lo podamos cambiar.